¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y los saludo con el gusto de siempre desde Guadalajara en esto que es la 31ª Feria Internacional del Libro. Como acaban de ver, Madrid es la ciudad invitada de honor. Desde aquí tendremos para todos ustedes un reportaje sobre cómo se escribe en Europa en nuestros días. También una entrevista con el destacado escritor francés Emmanuel Carrère, quien ha ganado el Premio Phil de Literaturas en Lengua Romance 2017. Y veremos un documental sobre vida y ficción. Esto y más en Semanario N22. Comenzamos. Vamos a comenzar con una entrevista al destacado compositor Philip Glass, pero en esta ocasión no vamos a hablar de música, vamos a hablar sobre un libro. Se trata de sus memorias. Palabras sin música son las memorias de Philip Glass, un viaje a través de su vida y obra, donde podemos recorrer de Baltimore a la India, de París a Nueva York, una búsqueda interminable de la música. My personal approach was to go out and go to places and to meet people and spend time with them. And I went all over the place. I went overland to India in 1965. I went to Africa in 1975. I went to Australia a number of times. I would find a musician, I would find a teacher, I would find and spend time with them. I almost always ended up writing music with them. That was true for Ravi Shankar in India also. In some ways I did, at any rate, was to take the ethos, the heart of the culture, and to absorb as much of it as I could, to make it my own. Fontanero, taxista, cargador u obrero fueron las labores que ejerció para alimentar su cuerpo a mediados del siglo XX. Pero el alimento del alma venía de la música, un llamado que tuvo Philip Glass desde siempre. There's something, you know the word vocation. Voca means a calling. It's from the Latin. I was fortunate because my vocation was, it was as if it could have been printed on my DNA. It could have been in my blood. There was not even a question about it. I remember when I was even 4 or 5, I was in a music class, and there was an older student next to me who had a flute, and I said, "What is that?" He said, "It's a flute," and I said, "I want to play that." And that was my first instrument. As soon as I had the awareness of desire, the desire came in that way. When a day passes when I'm not writing music or playing music, that's an empty day for me. And they don't happen very often. It can be playing, it can be writing, it could be editing. But the best days are when I'm writing new music. Philip Glass inició a componer porque quería saber dónde nacía la música. Años después, con muchos kilómetros recorridos, descubrió un misterio: la música como un lugar. When I said the music is a place, I didn't mean literally the place I was in. I meant that it occupied, it had the substance of reality that anything that we see as a place has. It may be when we say it's an imaginary place, that begs the question, because almost all places to some degree are imaginary anyway. Es momento de revisar nuestras tendencias web de la semana con Alisbeth Mercado. Comenzaremos esta sección obviando el tema del programa, con nuestro primer hashtag PhilGuadalajara31. Esta fiesta de lectores tuvo por invitada especial a Madrid,
y más de 2.000 casas editoriales de 43 países. Se presentaron 620 novedades editoriales y participaron más de 700 escritores de 41 países, que representan 20 lenguas. A propósito de letras, las redes conmemoraron al escritor victoriano y dandy por antonomasia Oscar Wilde, quien murió el 30 de noviembre de 1900. Y hablando de ingleses, la Galería Tate de Londres presenta Impressionists in London. Muestra que por primera vez mapea las conexiones entre artistas franceses y británicos, activos durante la década de 1870. En otros temas, Visual Art Week se compone por varios axiomas: arte, tecnología y espacio público. Este festival tiene instalaciones interactivas, intervenciones urbanas de videomapping, performance, instalaciones lumínicas, talleres y pláticas. Termina el 3 de diciembre. Un tema que polarizó la opinión en redes sociales fue la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Algunos usuarios se oponen y otros proponen centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. Por otra parte, si quieres adoptar un perro, la Policía Federal anunció en Twitter que está dando en adopción a elementos caninos que están próximos a jubilarse. Julio López nos invita a hacer un recorrido por el mundo a través de nuestras breves internacionales. El excomandante bosnio-croata Slobodan Praljak murió horas después de haber bebido veneno durante su audiencia ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. En 2013 fue sentenciado a 20 años de prisión, acusado de cometer crímenes contra la humanidad en la guerra de Bosnia. El miércoles pasado, un magistrado de La Haya desestimó su apelación para reducir su condena. Ni siquiera los creadores de Facebook pensaron que su red social podría ser utilizada para influir masivamente en una elección presidencial. Descubrieron que al menos 126 millones de estadounidenses vieron contenido producido en Rusia en los 2 años previos a la contienda por la Casa Blanca. Los principales objetivos de las noticias falsas eran promover o denigrar una causa, generar confusión y mostrar desconfianza en las instituciones. En diciembre, Facebook lanzará una aplicación para saber si usted le dio me gusta a una de estas publicaciones. La NASA captó al primer visitante de otro sistema solar. Se trata de un asteroide de forma alargada que mide aproximadamente 40 metros de ancho por 400 de largo. Los expertos creen que se formó en la constelación de Lira, ubicada a 25 años luz de la Tierra. Este cuerpo celeste, bautizado como Oumuamua, se desplaza a una velocidad de más de 100.000 km por hora en dirección a la constelación de Pegaso. Investigadores del King's College de Londres desarrollaron una novedosa técnica para combatir la esquizofrenia. Para contrarrestar las alucinaciones, lo primero que hacen es averiguar cuál es el tono de voz que escuchan los pacientes y qué les dicen. Luego desarrollan por computadora un rostro para esta voz. Finalmente, comienzan las sesiones en las que interactúan los médicos, los pacientes y la representación digital de su alter ego. Es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar vamos a conocer cómo se escribe actualmente en Europa y tendremos una entrevista con Emmanuel Carrer, ganador del Premio Phil, un gran escritor, ya verán. Continuamos aquí en Semanario N22 y nos hemos colocado en esta parte de Expo Guadalajara para que tengan ustedes una visión de cómo es un día, cómo es un momento cotidiano aquí en la FIL con todas estas personas. Vamos ahora a una entrevista con Emmanuel Carrer, Premio Phil de este 2017. Es un escritor fuera de serie, combina el reportaje, la ficción, la no ficción, la autobiografía y el ensayo de una manera sin que se note. Vamos a verlo. Periodista, guionista, cineasta, escritor, crítico literario y crítico cinematográfico, Emmanuel Carrer es una persona normal. Es decir, no tiene respuestas a preguntas que no se ha hecho nunca y no le queda claro qué sabe de las preguntas que sí se ha hecho. Sus libros transitan entre la ficción, el relato, el reportaje, el ensayo y la autobiografía, un cruce de caminos que le permiten una narración en diferentes niveles y tiempos. ¿Cómo es que escoge un tema para escribir?
for instance, for the adversary we have been talking about, it's well, it came from the beginning of the first articles I read about this criminal case. In other, well, for instance, for Limonov, it was I decided to make simply a piece for a magazine about him, and after spending 2 weeks with him in Moscow, I had the feeling that it could be a very longer thing, and that it could be a book. And there I had the feeling that, yes, there was really the subject of a book. And the people who surrounded me, I mean my wife, my publisher, some of my friends, were very surprised and told me, well, you really think it's a subject for a book? And I believe that, and you have to keep to what you believe, to keep to your original intuition. Los personajes no demandan ni se ofenden con la publicación de un libro. Las personas sí. Y sobre la autobiografía, el límite es el mismo. ¿Cómo logra la honestidad? Well, the first thing is that you have to, even if you don't like them, you have to care about the people about whom you write. It's not sometimes. Sometimes it's not easy at all, but it's one of the. It's the first step of honesty. After that, you have also to be honest with your own reactions. You have to try to say as exactly as you can what are your feelings, how you react and you must sometimes confess that you were wrong or that you behaved wrongly. It happens even in the process of writing a book or even an article. So for me, that's the criteria that define honesty. Emmanuel Carrère asegura que la generosidad es otra de las formas de la libertad, aunque son cosas diferentes. I think the best way to be free is to be generous. You can't be free without being generous. But I tell that I am convinced of that, but I don't think that I am myself a good example of that. All the thing I can say, I think I am quite a moral person, which means that I see very well the difference between what is good and what is bad. But it doesn't mean that I behave good. I am a bad person, like all of us, and not more, no more, no less. But I don't behave well. There are some writers or persons that are immoral. I mean, that they don't care for moral. I really care for morality. Aquí en Guadalajara también se celebró el Festival de las Letras Europeas, en donde participaron 10 escritores y escritoras de diferentes países. Nosotros les preguntamos si existía algo que caracterizara la literatura de ese continente en el siglo XXI. Esto es lo que respondieron. Con la conformación del Estado-Nación en el siglo XIX, también se conformó la idea de las literaturas nacionales. La novela francesa del siglo XIX se convirtió en todo un referente junto con la novela rusa. En el siglo XX, la literatura de los escombros de la posguerra en Alemania también es distintiva. En tiempos de ultranacionalismos, ¿cómo se puede hablar de la literatura de Europa actual? Es difícil porque hablar de una literatura europea significaría hablar de una sola Europa. That's a difficult question. I think we are obviously tired of postmodernism. In my case, it's the borders of the language are much more important than the borders of the country. En realidad, la literatura y la cultura no siempre respeta fronteras como las que encontramos en los mapas ahí también dibujadas, ¿no? Si las fronteras no son tan exactas como los ultranacionalismos las imaginan, entonces, ¿es el idioma una nación literaria?
Para Goran Bojnović, quien nació en Yugoslavia, no es totalmente así. But they even cut language into 4 pieces because every new country wanted to have their own language. So 4 countries that basically speak one language, Serbo-Croatian, they cut it into 4 pieces. So now you have Croatian, Bosnian, Serbian and Montenegrin. A neustále myslím na Franze Kafku, kterého Praha používá jako vějičku pro turisty a je součástí světové kultury a tím pádem my taky. Ale zapomínáme, že kdyby žil déle, zemře v koncentračním táboře a když bude mít štěstí a přežije, tak my Češi bychom ho na základě kolektivní viny jako Němce odsunuli. A to jsou případy, které se nesmí opakovat, ale náznaky ve světě těch kolektivních vin už jsou. Proto musíme teď... And even I am not really, in literatures on a national level or something. Well, I like writers. And not specifically, Swedish or Mexican or Italian writers. There are some. There are the few the writers that I can read in their own language, and except French, for me it's only English. All the other I read in translation. I need these influences. I need constant influx of influences and ideas and styles as well, because that gives life to my own projects. It gives life to my own prose. No, česká literatura má absurdní pozici, protože přesně jak říkáte, naši 2 největší spisovatelé, nebo ty, kteří jsou známí v zahraničí, jsou Franz Kafka, který psal německy, a Milan Kundera, který píše francouzsky a žije ve Francii. Já musím říct za sebe, že já také rozlišuju literaturu jazyků, ale pro mě už ty národní koce dnes neplatí. Já skutečně už ani o sobě neříkám, že jsem česká spisovatelka, já jsem spisovatelka. A samozřejmě to byla náhoda, že jsem se narodila ve střední Evropě a potřebuju mateřský jazyk, český jazyk, takže píši českým jazykem. Si algo caracteriza a la literatura europea actual es la fragmentación. Y si acaso pertenece a una nación, es a la de un idioma cambiante y diverso. Humberto Eco decía que la literatura europea es la traducción. La literatura siempre estará conectada como todos los productos culturales, desde mi perspectiva, siempre están conectados con 2 aspectos esenciales, que es el tiempo y el espacio. El tiempo, que es la historia, el momento en que se hizo, las condiciones en que se hizo y incluso el significado del lenguaje en el momento en que se hizo. Y luego el espacio, que es la cultura. Y ahora vamos con lo mejor de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Después de varios años de no presentar una novela, Oloste regresa a México en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar 4, 3, 2, 1. Big novel. Thank you very much, Mr. Oster. Thank you. For presenting this novel, 4, 3, 2, 1. I understand this is a crossroads between family, friends, friendship, reflections with death, and even New York. I mean, we can see on the cover a boy who might suggest Mr. Oster. Certainly not me. No, the book is about the story of one person's life from birth to early adulthood. And it takes place in the same years as my birth and early adulthood. But the thing about this character is that instead of telling the story just once, I tell it 4 times. Escribir es mirar el mundo y contar lo que uno ve. La literatura existe porque cada persona mira en la misma dirección, ve las mismas cosas, mira las mismas cosas y ve cosas diferentes, porque esa mirada pasa por el filtro de la propia ideología, de la propia memoria, de la sensibilidad de cada uno, de los conceptos que cada uno tiene de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿no? Por eso la literatura
Puede tener que ver con la política o no, pero siempre tiene que ver con la ideología. La literatura es una toma de posición frente a la realidad. Es momento de hacer una pausa. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Después de la pausa tenemos mucho más. Continuamos aquí en Semanario N22. Ahora vamos a viajar a Finlandia para preguntarle a Pia Stranden, ella es la encargada de la divulgación de la literatura finlandesa en el mundo, cómo se lee en ese país. Esto es lo que ella nos contestó. The reading habits of the Finnish people are widely known all over the world. What can you tell us about, if you know, what caused it and what effect does it have in Finnish society now? I think you can trace the Finnish reading habits back to the 1800s, you could say, because as you know, Finland is a young country. We're 100 years old this year, but our first novel written and published in Finnish is 150 years old. So it's our literature is very young, and our nation is very young, and to be able to create Finland, literature played a really important part in that. To have people read, to have people learn the language, and I think that's something that's still part of the society today, that we take pride and we respect and we feel the importance of reading. Of course, reading literature, but also reading daily newspapers. I think Finland ranks very high on the level on how much the population reads daily newspapers, and this is something that is acknowledged also in the schooling system, in education. Learning how to read is put into. I mean, you put a lot of effort into that, and there are several different campaigns for encouraging children to read, especially boys. That's the group of people who read less. So all kinds of campaigns to inspire people to read more. And I also think that maybe this is something that's happening everywhere in the world, but a very strong tradition is to read a good night story for your children. And I think also what makes reading more prominent is also that it is not necessarily the mothers who read to the children, but it is also the fathers who, in the evenings when they tuck their children in, they read to the children. So it's something that is, they set the example, and it's not something that is done between a mother and a child, but it is between grown-up and a child. And how do you think this has had an impact generally speaking, on the educational system in Finland? I assume that reading and education come hand in hand. What's your view about this? The reading habits of Finnish people and the very high standards of its education system? Yes, I definitely think they are very closely linked, because in order to be able to adapt and understand and take in a lot of information, you need to have the reading ability, and you need to have the ability to read also longer texts, and you need to have the experience from a long time to be able to comprehend that information, and also to be able to read between the lines. I think definitely that those two things are very closely linked to each other. De Finlandia ahora viajamos hasta Perú, en Arequipa, en donde se presentó un documental sobre vida y ficción en el que participan diversos creadores, entre ellos José Ovejero y Edurne Portela. José Ovejero y Edurne Portela piensan que la literatura tiene cada vez menos peso en la sociedad. Por eso, decidieron conversar con diferentes narradores para preguntarles por qué escriben, y con las respuestas crear el documental Vida y Ficción. La pregunta que nos guiaba, que no es la pregunta que hicimos a cada escritor, pero era la que queríamos indagar nosotros, era por qué seguimos escribiendo en un mundo, sobre todo en España,
en el que cada vez se valora menos la escritura. Es decir, a pesar de todas las condiciones adversas, ¿por qué estamos empeñados en que la literatura sea nuestra forma de entender, de comunicar, ¿no? De soñar, de aprender? Entonces lo que hicimos con cada uno y cada una de los escritores que entrevistamos, nos trabajábamos bien su obra literaria y buscábamos lo que pensábamos que era su motivación. Para mí era muy raro empezar a manejar una cámara, empezar a pensar no ya solo en la narrativa, como decía, sino visualmente, en los encuadres, en dónde hacer las cosas, qué escenario. Y si lo hice fue, creo que porque en general, yo creo que si uno mira toda mi literatura, una de las cosas comunes que hay en ella es el intento de buscar nuevas formas de expresarme y al mismo tiempo nuevas formas de mirar la realidad. Juan Gabriel Vázquez, Sergio del Molino, Manuel Vilas, Sara Mesa, Hipólito Navarro y Rosa Montero son algunas de las voces que, situados en un lugar representativo de su vida y obra, respondían los cuestionamientos. Con Rosa Montero nos fuimos a pasear a su lugar favorito, la Sierra de Madrid, que es Balsaín, con sus perritas y ella. Y le preguntamos sobre el dolor y la muerte en su obra. Entonces, su testimonio es maravilloso, ¿no? Porque explica cómo para ella la escritura ha sido ese lugar donde olvidar la muerte, pero también trabajarla, ¿no? Me parecía que era muy interesante, que descubrí cosas como lector, y lo que fue aún más interesante aún es que algunos de ellos descubrieron cosas sobre su propia obra al intentar resumirla, al intentar hablar de ella. Entonces ha sido un proceso muy bonito. La muerte de mis padres es la que explica mi literatura última. Entonces, con cada uno vamos buscando esas conexiones, esos temas que creemos que son importantes para ellos. Y claro, al hablar de estos temas, en realidad estamos hablando de preocupaciones que son universales. De esta manera llegamos al final de Semanario N22, que en esta ocasión estuvimos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos vamos a despedir con la postal de nuestro buen amigo Francisco Bram, quien hace un recorrido por las librerías de Viejo, y nosotros nos despedimos con la promesa de vernos dentro de una semana. Dígame, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, ando buscando este libro, La mujer de papel, de Alameddin Rabí. Sí, aquí con mi compañero. Bueno, ¿Claudia? Sí, lo importante es de que... Sí. Aquí el número 90 tiene. Ah, ¿en esta calle? 60. ¿Esa tiene la pieza? Ay, que pensé mismo que dije ya. También tenemos... de los Sí, aquí un 20 de marzo.